Bienvenidos una semana más a tu podcast favorito de fútbol modesto. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Burgalo. Y esto es Charla tras el 90. ¡Comenzamos! Bueno, Miguel, bienvenido una semanita más. Otro día más aquí en la oficina. Una semanita más. Y bueno, pues... Vaya semana de mierda, por cierto. Joder, lloviendo todo el día, ¿no? O sea, yo No sé qué madre. conocía que tenía que llover para que, bueno, pues todo fuese bien, ¿no? Pero creo que ya es suficiente agua, ¿no? Hablando de lluvia, yo creo que hablando de lluvia, antes de pasar con los 11, podemos hablar de que es fútbol, pero no hemos metido a nadie el Rayo y del Oviedo por cosas obvias. Sí. Hablamos de un poquito de la situación del campo del Rayo. No sabemos si se va a poder jugar, no sabemos si se va a poder jugar. De momento el Oviedo ha presentado una apelación a la Liga para que reciban los 3 puntos, porque el Rayo presentó inundaciones el sábado por la mañana y Competición decidió suspender el partido y se queda ahí a expensas de que se va a jugar o no se va a jugar. En un hipotético caso en el que se juegue, se jugaría obviamente en el campo del Rayo, pero el Oviedo presentó una apelación por no presentar un segundo campo, no tener un segundo campo habilitable para jugar en primera división. Sinceramente yo quiero que le den los 3 puntos al Oviedo. Yo personalmente, o sea, obviando todo fuera de periodismo, yo quiero que le den los 3 puntos al Oviedo. A mí miedo me da esto porque la semana que viene se enfrenta al Atleti y es en Vallecas otra vez. Sí, pero bueno, dicen que al fin de semana ya pasa la borrasca. Sí, pero veremos a ver cómo sigue el césped, si está en buenas condiciones o no, porque también esa es otra, los del Atleti también se estaban quejando de su propio césped y al parecer estuve mirando y la empresa que cuida el césped, tanto del Rayo como del Atleti, es la misma, y dije, uy. Ya, pero el Rayo creo que cambió el césped hace poco, tenían que presentar como un mes antes de que se volviese a jugar, Sí. luego han venido las lluvias... bueno, No la beneficia nada. Otra vez presa haciendo de las suyas, a ver cuándo se va, que ya los aficionados del Rayo, como pudimos ver, están un poquito hasta las narices, yo creo, la verdad. Sí. Así que, comentado esto, ya os iremos informando por redes sociales si hay algún tipo de resultado o algún tipo de fallo a favor del Oviedo o en contra del Oviedo y se va a jugar el partido o no se va a jugar el partido. Así que ya comentado esto, podemos pasar con los 11 del 90, que hemos tenido que hacer malabares, la verdad, para poder juntar 11 jugadores. Los de cabeza. Así que adelante. Bueno, 11 del 90 de la jornada 23 de la Liga eSport, de nuestra competición liguera del fútbol de oro, del fútbol español. Sí. Una jornada, bueno, marcada por la polémica, obviamente, que hemos comentado antes del Rayo, y por muchas cosas más, que si quieres puedo empezar yo con el 11. Sí. Que empieza con un Joan García en portería, que para mí vuelve a ser esencial en la portería del FC Barcelona, ante esa victoria contra el Mallorca de 3-0. Sí que es verdad que no es un partido en el que se buscan los defensas, pero hay un par de intervenciones del portero catalán que son bastante claves para el partido. Luego un Álvaro Carreras que yo planteo un debate, que si queréis podéis comentarlo en la caja de comentarios. Es un espejismo, es la realidad que vamos a ver hasta final de temporada. Vuelve a ser Álvaro Carreras, que decían que venía del Benfica. Se deja ahí con ese balito ante el partido del Valencia. Luego mi defensa está comandada por Caleta Car, que no hizo un partido que saliese en todos los medios, pero fue un fortín a nivel aéreo. Me he quedado un poquito alucinado con el dato. Son 7 balones aéreos ganados para la defensa de la Real Sociedad, y acompañándoles un Quique Salas que mete un auténtico charro en el empate contra el Girona, y le he tenido que meter por ese tremendo auténtico golazo. Cerrando la defensa, Javi Galán, que parece ser que contra el partido contra el Celta de Vigo, allí en Balaídos, un partido lluvioso, que me lo vi, madre mía, empezó a caer un agua, volvió a ser ese Javi Galán del Huesca, ese Javi Galán del propio Osasuna, sí. Perdón,
propio Celta, que luego fichó por el Atlético de Madrid, ese Javi Galán que atacaba, que era un auténtico asedio por la banda derecha. Luego, abriendo en medio del campo, Guruceta con ese doblete, 2 muy buenos goles que dejan muy buenas sensaciones tras el pinchazo o el batacazo que tuvieron en la Champions League, que no parecía que este año fuese el de Guruceta y al final se acabó encontrando Guruceta con el gol. Acompañándole, alguien que me alegra muchísimo volver a ponerle en mi 11, Luis Milla, partido muy bueno el que hace contra el Getafe, en general partido muy bueno del Getafe. Sí estábamos hablando de que el Getafe estaba volviendo a encontrar sensaciones, no encontraba la victoria y en este partido han encontrado la victoria. Y para cerrar mi 11, con el MVP, Dani Olmo, una de mis debilidades. Cuentan 2 asistencias, aunque una de las asistencias no es muy ortodoxa, que digamos, pero el partido que hace Dani Olmo en el medio del campo, en ese eje, que a expensas de que vuelva Pedri, puede ser un medio del campo y puede ser otra vez un Fútbol Club Barcelona que dé mucho miedo. ¿Por qué? Porque en la banda izquierda yo creo que está el mejor jugador actualmente del planeta, Lamine Yamal. Un auténtico golazo, mete goles sin querer, y no goles sin querer, mete auténticos golazos sin querer. Recordemos que tiene 18 años este chico, 18 míseros años, y que mucha gente le estaba poniendo sobrevalorado. Tiene 18 años, recordemos, señores, por favor, que lo que he estado leyendo es se me sube todo, la verdad. En la banda derecha he metido a Anthony en un partido muy importante para el Betis después del batacazo y después del duro golpe que recibió contra el mismo rival, el Atlético de Madrid, además en su campo, un 5-0. El Betis se realza con esta victoria en Liga, que se coloca quinto adelantando al Español, y con un Anthony que vuelve a meter otro gol, se vuelve a encontrar de cara al gol y hace un partido muy bueno. Por ello he tenido que meter en mi 11. Y acabando mi delantera, un Mika Utache que mete un golito y da una asistencia. Como menciones honoríficas tengo que meter a Nico Serrano, que este chico es para mí una eminencia de la Liga, una eminencia joven de la Liga. Lleva muchos partidos muy buenos, lo sufrí mucho contra el partido de Copa del Rey y tenía que meterlo en mención de honor porque este chico puede ser un antes y un después en los Leones. La verdad que coincido bastante contigo. Empezamos mi 11 en portería la Jodimos del Sevilla. A mí este portero me tiene enamorado. La verdad que es un auténtico porterazo. Estuvo impecable bajo palos. Sí que es cierto que bueno, pues el Sevilla no consiguió esa portería a cero, pero tuvo unas intervenciones que para mí fueron de quitarse el sombrero, de un mérito espectacular. Está haciendo una muy buena temporada y yo sinceramente creo que si no llega a ser por este portero, en muchas ocasiones el Sevilla se hubiese llevado alguna otra goleada. En la defensa tenemos a Álvaro Carreras, que principalmente le he puesto pues porque bueno, hemos visto un poco ese Álvaro Carreras que venía del Benfica, ese Álvaro Carreras que era un todoterreno, como has comentado tú antes, y veremos a ver si mantiene este nivel, si esto ha sido simplemente un espejismo, si se va a continuar o se ha quedado ahí. Defensa para Eric García, que la verdad que a mí me gusta muchísimo la temporada que se está haciendo. Es un tío polivalente que te puede jugar en pivote, te puede jugar de lateral, el tío cumple, no se queja y la verdad que en todas las posiciones rinde bien. Y acompañándole Hausen, que volvió a ser un poco ese Hausen que fichó al Madrid, en el que se fijó con muy buena salida de balón. De hecho, da una asistencia y luego una preasistencia, mete un pedazo de pase. Creo que fue a Brahim, si no me equivoco, y luego Brahim el pase a Mbappé para el gol. O sea, eso es lo que se buscaba con Hausen. Creo Gonzalo. Bueno, puede ser. Eso es lo que se buscaba con Hausen, que tuviese buen desplazamiento en largo, buena salida de balón, y la verdad que en este partido lo ha demostrado. Y para cerrar la defensa, un Quique Salas que mete un auténtico golazo, como tú bien has dicho, para ese empate contra el Girona en los últimos minutos. En el centro del campo también volvemos a rescatar a un tío que nos encanta a nosotros, que es Luis Milla, la pieza más clave de este Getafe de Bordalás, y una asistencia y un partidazo descomunal, el Getafe que vuelve a brillar un poco, acompañándole un Thomas Lemar que me ha gustado mucho. Al principio había muchas dudas con su fichaje, cómo sería y demás, pero la verdad es que su partido ha sido muy bueno, con un gol. Y para cerrar, Dani Olmo, que como te has dicho, bueno, su asistencia, la primera, bueno, se la han contado, pero el balón le rebota en toda la cara, no es la mejor asistencia, pero bueno, ahí está. Pero sinceramente el partido que se hace en el centro del campo es espectacular, que como tú has dicho, ahora que está Pedri ausente, que esperemos que vuelva muy 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 pronto,
y al mejor nivel, pero Dani Olmo la verdad que está haciendo una temporada increíble. Arriba, para cerrar ya mi 11, tenemos a Alberto Moleiro, un jugador sensacional que se está haciendo un temporadón en el Villarreal. Al principio había ciertas dudas, pero ha caído de pie en el submarino amarillo y la verdad que con un gol de asistencia importantísimo. Para mí el MVP en el delantero centro he puesto a Gorka Guruceta, que la verdad que vuelve a brillar, el delantero vasco. Un partidazo del Athletic, también hizo, bueno, buen partido su compañero que le he puesto, Iñaki Williams, que la verdad que vuelve otra vez a encontrarse un poco con esas buenas sensaciones, aunque no de cara a puerta lo que es el gol no se le dio, pero 2 asistencias y el último pase que dio para el último gol a mí me pareció muy bueno. Y bueno, para cerrar así un poco mención especial, me gustaría pues mencionar a Mika Otatze, que me está pareciendo también un fichajazo, un tío que cuando yo vi que el Villarreal se lanzaba por este delantero, me pareció un auténtico chollo y sinceramente vi que era una gran oportunidad de mercado para que se saliese. En el Lyon lo estaba haciendo muy bien y bueno, pues está dando sus frutos. Y bueno, también comentar un poco lo de Lamine Yamal, esos 18 años. Veremos a ver lo que nos depara para este mundial, pero un chaval tan joven con ese desparpajo tiene muchísima calidad. Hablando del Mundial, ayer se confirmó la lesión del ligamento cruzado en la rodilla izquierda de Samu Morodion con el Oporto, que deja un hueco abierto en la delantera suplente de la selección española, porque a ver, yo creo que la delantera estará convencionada por Lamine Yamal, Oyarzábal, y en la banda izquierda podemos meter Nico Williams, Ferran Torres... Nico Williams, por el hecho Mikel de que... Merino, Mikel Merino... A ver, Mikel Merino puede entrar como falso 9, ya hemos visto la capacidad con la de Mikel Merino, como suplente se puede cumplir. Ahora, llevar un delantero puro creo que es mejor y Mikel Merino tenerlo como opción más para el medio campo, pero si te tiene que jugar... Puede entrar ahora que se ha lesionado, un Gerard Moreno que está bastante bien con el gol, un Gorka Guruceta si recupera ese buen nivel. Ya veremos quién puede meterse... Que vaya Moleiro. Quién puede meterse en este hueco que deja Samu Morodion. Y también cositas a comentar en el partido del Celta-Osasuna. Tengo que comentar uno de los, no sé si primero o segundo partido de Raúl Moro con la camiseta rojilla, primera asistencia para Budimir, que cuidado con esta pareja, Budimir Raúl Moro, porque puede ser una pareja que nos deje muchos episodios, muchos highlights en la liga, y sobre todo cuidado con el Osasuna, porque a nivel ofensivo deja un tridente de ataque con Víctor Muñoz que puede ser bastante peligroso para dar un golpe en la mesa en esa zona media de tabla que no está nada fijada para nadie. Así que Raúl Moro, que cae de pie en Navarra y que a mí ya me encantaba en el Villarreal, sí. El Valladolid, perdón, y que la verdad es que eso sí que ha sido un chollazo. No sé si ya han llegado a los 20 millones el fichaje de Raúl Moro. Es que encima en el Ajax la estaba rompiendo, decían, yo no sigo demasiado la liga holandesa, pero en el Ajax decían que la estaba rompiendo y bueno, pues otra vez vuelve a demostrar su nivel y en la liga volviendo a pasar por otro equipo y ilusiona mucho a los rojillos, la verdad. Sí, poquito más que comentar de esta jornada. Bueno, la goleada espectacular del Athletic Club de Bilbao contra uno de los colistas de la liga. Con golazos del Levante. Sí. Absolutos golazos, porque para mí el primero, bueno, dices una medio chilena, pero es que el segundo, una volea a lo Bisbal a la escuadra, dije, madre mía, digo, menos mal que esto va a quedar para los highlights, pero joder. Y me gustaría dejar un momento de monólogo. Quiero hablar del partido del Madrid-Valencia. Quiero abrir ya, que ya lo están abriendo mucha gente, Corberán dimisión. No me puedes cambiar a Beltrán, que es el mejor jugador en el minuto 75, además para meterme a un Javi Guerra que desde que llegó la oferta por el Atlético de Madrid no se ha jugado al fútbol. Pepelu, que me cambies a Ulrich y me dejas a Pepelu solo en el medio del campo para meterme a un Santa María que si tampoco sabe jugar mucho al fútbol. Tienes en el banquillo a el jugador que vino procedente del Leganés, que ahora mismo no me sale el nombre, pero que también podría ser muy muy bueno. Por fin te has visto que Fulquier no sabe jugar al fútbol y has metido a Núñez, que Dios mío, para los aficionados del Valencia no sabes lo bien que ha sido.
vuelves a plantear el mismo estilo de juego, los 25 primeros minutos ofensivamente perfectos, un estilo de juego muy agresivo que puede meter miedo a este tipo de plantillas, pero que nos vuelve a pasar lo mismo. Minuto 25 nos volvemos a hundir atrás y a partir del minuto 25 hasta el 75, que ya nos meten, 60-75 que nos meten el primer gol, no parece que volvemos a despertar. Ya me está cansando mucho el estilo de Corberán y demasiado conservador en muchos casos. Venimos de 3 partidos contra 3 equipos que no estaban en su mejor nivel, que por nivel de plantilla son mejor que el Valencia, como son el Betis, el Madrid y el Athletic Club de Bilbao, y sinceramente la sensación que me dejan los 3 es, si hubiésemos tenido un poquito más de huevos, esos 6 puntos y la clasificación a la siguiente ronda de Copa podrían haber estado. No sé si los mueve como tal, pero al menos un sacar un empate contra un Madrid repleto de bajas, un Betis repleto de bajas, que el partido del Betis no deberíamos de haberlo llevado, y haber al menos forzado la prórroga contra el Athletic Club, creo que era totalmente factible. Si me cambias a los mejores jugadores para meterme jugadores que no rinden en el campo, sinceramente dejas a un equipo decimoséptimo a un punto del descenso, a expensas de lo que pase con el partido del Rayo y el Oviedo que hemos comentado antes. Creo que necesitamos un cambio de aires, tenemos equipo suficiente para no bajar la segunda, porque se ha demostrado que tenemos equipo suficiente para plantarle cara al Real Madrid, para plantarle cara al Betis, para plantarle cara a realmente cualquier equipo de la Liga, pero si no me vas a por los partidos, no puedo decirte nada. Y luego la dejadez que hay por esta camiseta tan histórica, que ya lo que dijo Gaya en la jornada 8 de se nos están escapando puntos, estamos en la jornada 23, o despertamos o despertamos. Sinceramente, a lo mejor lo que le viene mejor al Valencia es bajar a segunda división, pero realmente dolería muchísimo, teniendo los nombres que tenemos en plantilla. Sería un durísimo golpe, la verdad. Sí que es cierto que lleváis tiempo coqueteando un poco con el descenso, luego reflotáis un poco al final, pero la verdad que está siendo bastante duro. No me quiero imaginar para un aficionado de Valencia el ver cómo tu equipo se hunde y parecer que no buscan las soluciones necesarias para hacer reflotarlo. Y poquito más, ¿no? Bueno, recupera el Getafe, el club azulón recupera esas buenas sensaciones contra un Alavés que venía muy en alza. Me sorprendió mucho la derrota del Celta, la verdad. Pero el equipo rojillo y salió ponerse por encima del club de Balaídos, pero sobre todo lo que quiero también destacar es la abultada goleada ante un Español que no se encuentra absolutamente para nada, que lleva 7 partidos sin conocer la victoria y 3 de ellos últimos han sido derrota, pero esta además yo creo que ha sido extremadamente dolorosa con un 4-1. 4 de ellos han sido derrota. 4 de ellos han sido derrota. 4-1 contra el Villarreal. Sí que es verdad que el Villarreal está un poquito superior al Español, pero es que ya te adelanta un Betis, el Celta viene muy potente, la Real, que ahora hablaremos de la Real, viene también muy potente. Sí. El sueño perico por volver a Europa, si no se despiertan muchos jugadores, porque realmente no hay ninguna baja sustancial, no... Pero ha pegado al equipo un bajonazo sin sentido. O sea, de repente jugadores que a principio de temporada estábamos diciendo que escándalo de Español, Edu Espósito, Puado, Pere Milla, no sé, Carlos, en general el equipo. El Jali, el lateral derecho también era muy bueno. Carlos Romero, demás, Cabrera. El propio Dimitrovic también estaba muy bien. Ha pegado un bajonazo el club Perico, el club de Cornellà, y a ver si despierta. Y sin más dilación, si quieres podemos pasar a una nueva sección. Una sección que no va a estar todas las semanas, o sí va a estar todas las semanas, dependiendo de cómo se vayan encontrando los equipos, pero que vamos a hablar en diversos momentos en una de las 4 competiciones que controlamos. Vamos a hablar de un equipo, y en este caso es la Real Sociedad, así que en este episodio vamos a repasar en la pizarra del 90 a la Real Sociedad. Bueno, una pizarra del 90 que eso, desgranamos hasta el más mínimo detalle a una Real Sociedad que desde que llegó el club el técnico estadounidense Matt Charazzo se ha colocado al club vasco en octavos en la liga y dando un juego espectacular. Semifinales de Copa del Rey contra su máximo rival, que se juega hoy el partido de ida en el templo vasco, en San Mamés. Y me gustaría remarcar de esta Real, obviamente, su auténtica capacidad goleadora. Ya promedian más de 2 goles por partido,
mucho por encima de lo que era antes, que no marcaban casi ningún gol por partido, y con una actividad táctica espectacular. Saben replegarse muy bien, aparte de tener una presión intensa muy arriba. Con sobre todo jugadores a remarcar, Sučić en el medio del campo, Turrientes también acompañando a Sučić con el doble pivote, Barrenechea acompañando a Turrientes. Sobre todo también han recuperado el muy buen hacer de Guedes cuando estaba en el club blanquinegro del Valencia. Matarazzo está haciendo protagonista a muchos equipos, a muchos jugadores que nunca pensábamos que podían estar a este grandísimo nivel. Aparte de reforzar mucho el staff técnico, cubrir mucho a los responsables de la preparación física de la Real Sociedad, dándole mucho protagonismo a esto. Juega normalmente el club vasco juega con una 4-2-3-1. Sí que es verdad que luego cuando pierden el balón con lo que he dicho, con esa presión intensa que tienen, podemos llegar a ver una 4-3-3, subiendo Guedes acompañando a Oyarzabal con Barrenechea por la otra banda, Turrientes que está siendo el Kaiser en ese pivote, controlando muy bien de 5 los tiempos del partido, y un Sučić que llegó en la temporada con Mikel Merino, con Zubimendi, que no se encontraba con ese nivel que venía proveniente del Leipzig, y con el suficiente tiempo, con cariño, con mimo, hemos encontrado a un jugador eslovaco creo que es, en su mejor nivel. Sí. La Real que sabe atacar muy bien, sabe defender muy bien, siempre tiene dos jugadores en medio, siempre tiene dos jugadores o un jugador mínimo con cada jugador del equipo rival, y normalmente siempre les da el medio centro para que jueguen, para que no tenga el rival oportunidad de jugar por las bandas, y ellos ahí se saben replegar muy bien. En definitiva, un 11 muy estable, con jerarquías cambiadas, juego mucho más adaptable y competitivo, y énfasis en la transición de juego y en la presión. Esto genera mucho más gol, y un equipo que realmente es muy pesado de enfrentarse en una liga muy acostumbrada al tiki-taka, tener un equipo muy rápido en los espacios, que es lo que pasó en la victoria contra el FC Barcelona hace relativamente poco tiempo. Y este último seguidillo de buenos resultados que hacen que el club vasco se coloque a puertas de Europa y en una posible final de Copa, eliminando a su rival más eterno, más como quiera llamarlo. A mí sinceramente me tiene sorprendido, porque hace tiempo hablábamos de que la Real Sociedad estaba pasando por un malísimo momento, estaba encadenando muchísimas derrotas, empates, no conocía mucho la victoria, estaba en posiciones muy bajas de la tabla, incluso posiciones de descenso. Sí que es cierto que era principio de liga, pero quiero decir, un equipo como la Real nunca debería de estar en esas rachas, y la verdad que con este entrenador, yo siempre digo que el entrenador para mí es una pieza más que importante en un equipo. Mira lo que hizo Hansi Flick cuando llegó al Barça. Auténticas maravillas, sinceramente. Un entrenador te puede cambiar de aires a los jugadores, y sobre todo lo que me gusta es que, al igual que Flick, llegó y dijo: yo quiero esto, esto y esto, y es su estilo de juego con los jugadores que él quiere, y los juega y los utiliza como a él le gusta. Y la verdad que está proponiendo un estilo que yo a día de hoy, si me enfrentase a la Real, me daría miedo, porque tiene un equipo bastante completo, como has dicho tú. Sobre todo me gusta esa línea defensiva, compensando, por ejemplo, un lateral como es Aramburu, que es bastante defensivo, con un lateral como Sergio Gómez, que es mucho más ofensivo. Un centro del campo bastante sólido, y un Oyarzabal que, bueno, ya decíamos en España que parecía que iba en moto, pero es que con la Real ahora también está despertando. Un Oyarzabal que yo no pensaba que iba a volver a su máximo nivel después de una lesión tan dura que tuvo en la temporada 2022-2023, fue cruzado. En la siguiente temporada no se llegó a encontrar con el gol, en esta parece que se está volviendo a encontrar con el gol. Bueno, parece no, se está volviendo a encontrar con el gol, y además acompañándole a un Gonzalo Guedes que tiene un golpeo, toda la liga lo conoce, un golpeo desde fuera del área de 10, uno de los mejores jugadores que he visto yo meter goles desde fuera del área. Y lo que ha dicho mi compañero, tiene muy buenos jugadores en muchas líneas, y lo que a mí más me sorprende y lo que más esperanzas me da para que este proyecto siga en pie es que no tiene jugadores muy jóvenes con los que destaque, realmente calidad-precio. Ahora mismo
no hay un jugador que digas tú, Guedes sí, pero Guedes ya va teniendo su edad, o Oyarzabal también va teniendo su edad, Barrenechea también va teniendo su edad. Son jugadores eso, que no llaman mucho en un mercado internacional y que pueden hacerse mucha piña en el club vasco a expensas de que falta un jugador, Takefusa Kubo, que tiene que volver de lesión, a saber dónde lo engancha Matarazzo en este 11, pero con ya Takefusa Kubo en el 11, esta Real puede ser candidata seria para entrar en Europa, la verdad. Yo coincido contigo, es que de hecho a Kubo podría hasta encajarle en un rol como de segunda punta y un poco detrás de Oyarzabal, no tanto en el extremo, que es como siempre le hemos visto jugar, incluso yendo mucho más por dentro. Takefusa Kubo, que ya sabemos el desborde y el desequilibrio que tiene, es espectacular. O sea, a mí cuando, por ejemplo, sonaba en su momento para el Atleti, yo decía, no me parece ninguna locura, me encantaría. O sea, es que es un extremo joven que tiene un desparpajo brutal. O sea, los años con la Real siempre me gusta mucho. Es que Lo malo que tiene Takefusa Kubo es que juega en la posición de Susic y, como hemos comentado, Susic está en la mejor temporada de su vida, o una de las mejores temporadas de su vida. Entonces, ahora mismo sentar al mediocentro eslovaco es prácticamente de crimen, podríamos decir. Voy a repasar la temporada que está teniendo Susic, pero repito, me suena que era una de las mejores temporadas de su vida, la verdad. Entonces, ¿dónde lo enganchas? Cambias aquí Carlos Soler que realmente también se estaba encontrando con el gol, se está encontrando con su mejor forma. Me parece un poquito exagerado. Ahora mismo Susic lleva en 10 partidos un gol. Sí que es verdad que su mejor temporada a nivel gol es en la 21-22 en el Salzburgo, no en el, me equivoco yo, no en el Leipzig, con 8 goles y 3 asistencias. Sinceramente, la temporada pasada hizo más o menos números parecidos, con un gol y una asistencia, dio peor relación y jugó 18 partidos menos. Y la Real Sociedad aquí estaba en competición europea. No es un jugador que tenga mucha titularidad, lleva 10 partidos en esta temporada, pero repito, con Matarazzo está encontrándose esta titularidad. Ahora mismo, yo repito, no sabría a quién quitar de este 11 para meter a Takefusa Kubo. A lo mejor a Martín. También tenemos a Odriozola en el banquillo, que también cuando sale a jugar juega muy bien. Sí. Lo que he comentado yo antes de Caletacar, que es muy buen defensa, Zubeldia. Es un equipo eso, muy completo, que se vio perfectamente contra el Elche, que ahogó totalmente un Elche, que dejó totalmente bajo mínimos a Freiburger, que era uno de los mejores centrales, una de las revelaciones de la liga, con balones de la espalda de Carlos Soler, con lo rápido que puede ser Guedes, y con un Susic que está de dulce ahora mismo. Sí, la verdad, tanto los jugadores como el propio equipo, o sea, están demostrando un nivelazo y eso se nota, muy contentos. Y bueno, veremos a ver cómo continúa esta racha de la Real, porque se colocan ahora mismo, gracias a pinchazos como el Celta y del Español, se coloca a 3 puntos de entrar en Europa, y me parece bastante fuerte. También, ya para acabar, remarcar nombres de esta Real, Yángel Herrera, que llegó procedente de este verano del Girona, que sí, me parece un revulsivo espectacular para esta Real Sociedad. Óscarson, que también me parece muy buen revulsivo, sustituyendo a Oyarzabal, y pues, bueno, tiene capacidad para meter muchos suplentes, que es lo que vimos contra el Elche. Ganaron 3-1. Suponemos que en el siguiente partido sacará, que el siguiente partido es contra el Athletic Club de Bilbao en la semifinal de Copa. Entendemos que sacará a su mejor once, a su once ideal, y podemos ver a una Real Sociedad que vuelva a tener a sus mejores jugadores alineados. Así que yo no tengo nada más que comentar de esta Real. Lo único, pues eso, que me está dejando alucinado, que ya son, voy a decirlo, creo que son 4 victorias seguidas. Sí, en los últimos 5 partidos han sido 4 victorias y un empate. El empate fue ese contra el Bilbao, creo que fue en casa de la Real, o fue en San Mamés, ahora que... Fue San Mamés. Pues mira, fuera de casa sacas un empate, pero es que las victorias han sido
Fuera con el Barça. Ha sido contra el Alavés, que ganaste por la mínima. Contra el Elche, haciendo un partidazo. Sinceramente está muy bien. También destacar a Brais Méndez, que ese también creo que está lesionado ahora mismo, Brais Méndez, en la Real Sociedad, que también está haciendo una temporada muy buena. Ah, no, este partido se ha perdido por tarjeta roja en el anterior, vale, ya decía yo. Sí, si no, Brais Méndez es titular indiscutible porque es un jugadorazo. Justo. Y eso, lo que has dicho tú, Sergio Gómez, que está en una temporada de dulce, que ya hemos puesto un par de veces en esto, en el 11, y luego ya si encontramos a un Remiro que se lució contra el Fútbol Barcelona y desde ese momento encontrar una comodidad en sí mismo y saber estar muy bueno, pues tenemos a un equipo, pues lo que dices tú, a 3 puntos de Europa, 3 puntos de Conference League, con un planteamiento muy bueno, muy bonito, que a saber si se meten en una competición europea y siguen teniendo este bloque de jugadores, a saber dónde se pueden meter. Obviamente una Champions me parece muy lejos, pero... Sí, ahora mismo están lejos. Pero una Conference League a mí no me sorprendería que la ganara el equipo Churi Urdin, que se encuentra de dulce, como también se encuentra de dulce su filial en la Liga Hypermotion, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Sí. Así que dentro de 11 de la Hypermotion. Bueno, pues comenzamos con esta segunda división, jornada 25 o jornada 24, yo tengo apuntado. Creo que es la jornada, si no recuerdo mal... 25, yo tengo Sí. la jornada 25. Pues nada, comenzamos con esta segunda división, si quieres arranca tú. Arranco con mi 11, empezamos con Ander Cartero del Burgos. Me pareció que se hizo un auténtico partidazo, el Burgos salvando un montón de ocasiones de Las Palmas y la verdad que estuvo correctísimo. En la defensa, línea de 4, comenzamos con el lateral izquierdo, Álvaro Mantilla del Racing. Me gustó muchísimo su partido, a pesar de que ganan por la mínima, pero estuvo muy correcto tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Sergio García de Las Palmas, que me pareció una pieza fundamental en este partido, creo que fue clave para no encajar ningún gol y yo creo que si hubiese faltado hubiese habido problemas. Acompañándole a Alberto Jiménez del Castellón, que ya hablaremos del Castellón, que está en un momento de dulce pero a más no poder, y para mí el Kaiser de la defensa, el que maneja todo, la verdad. Y por último, Fran Gámez, para cerrar la defensa, el lateral del Albacete, que sinceramente me gusta muchísimo el partido que se hace, siendo muy ofensivo y proyectándose muchísimo al ataque, con una asistencia y una pena la derrota, pero su partido es de mérito. Gonzalo Melero de Leganés para abrir el centro del campo, o Ron Melero, como me comentaste que le llamaban. Gran partido en el centro del campo. Un muy buen gol al principio de partido y una gran ejecución de pases, que estuvo súper correcto y no falló apenas un pase. Para mí el MVP de este partido, sin duda indiscutible, Diego Barri del Castellón. Este Castellón se caracteriza porque no está plagado de una estrella, está plagado de jugadores que quieren consolidar un equipo unido y que juntos están siendo muy fuertes y la verdad que me encanta. Doblete y un auténtico partidazo, la verdad. Le acompaña para cerrar el centro del campo Manuel Rodríguez del Sporting, que el Sporting no sé si ganó por la mínima, pero un golazo que metió Manuel y rescata ahí 3 puntos importantísimos para los asturianos. Después, en la parte de arriba tenemos a John Morcillo de la Almería, que he estado debatiendo ahí mucho con Sergio Arribas y demás. Me he decantado al final más por él porque fue bastante más peligroso por la banda, que obviamente son posiciones distintas, pero fue un grandísimo peligro. Pero bueno, a Sergio Arribas le pongo como mención porque es un jugador que me gusta mucho. Gorka Gorosabel, que me pareció un auténtico golazo el que mete con la Real. Tanto el pase como la definición es exquisita, el control para definir, me gustó muchísimo. La Real que vuelve a ganar. Y un Andrés Martín del Racing, que es el único goleador del partido, que se hace un auténtico partidazo, la verdad,
y que fue muy importante porque ha habido bastantes pinchazos y la verdad que era importante sumar estos 3 puntos. Y como mención especial, bueno, decir que el partido del Yamik me pareció para quitarme el sombrero. Metes gol, al rato te metes gol en propia porque te sientes mal por haber metido gol y dices, como ya he culminado un partido perfecto, me expulso y me voy para casa, que yo ya he hecho todo. Sí, la verdad es que antológico, creo que nunca lo había visto el partido de Yamik con el Zaragoza. Coincido con bastantes contigo, lo único que tengo alguna que otra variación, por ejemplo en portería, yo tengo a Juanpa del Mirandés, sin él le podían haber caído 4, sobre todo en la primera parte. Pierde el Mirandés 1-0 contra el Racing, pero una derrota que podría haber sido totalmente esperada, pero además Juanpa hace un partido, pues eso, que si no es sin él le podían haber caído 4. En lateral derecho, Rafita, en lateral izquierdo, Rafita, acompañándole en defensa, quita de la Real, me parece el mejor o uno de los mejores con Gorosabel del equipo Churriurdin, y por eso he tenido que meter. Sergio García de Las Palmas, clave para esa portería 0 otra vez de Las Palmas, que vuelve a pinchar, y hablaremos de Las Palmas ahora, y ya cerrando la línea de defensa, Rosas del Sporting, que hace una asistencia y le tenía que meter en mi 11. En medio del campo tenemos a Ron Melero, nuestro grandísimo Ron Melero, que yo creo que escuché por línea interna, me han dicho que después del partido se metió el gol y inmediatamente tenía ya un reservado. Cuando metes el gol, si eres Melero, tiene un reservado en Joker. Por ser Ron Melero. Bueno. Luego acompañándolo en la defensa tenemos a Rodríguez, en la defensa del medio campo, a Rodríguez del Sporting, y el MVP de mi jornada, igual que el tuyo, Barry, con ese doblete en la goleada 4-0 del Castellón. Y hablando arriba, la rubia en el extremo izquierdo con ese doblete, Orosabel, como tú has dicho, con ese golazo, y John Morcillo. Y eso, y el partido del Yamik, que me parece de escándalo, la verdad, pero escándalo para mal. Así que nada, esta segunda división, que bueno, que el español, madre mía, el Castellón sigue, todos los episodios me pasa lo mismo. Siempre alguna, pero bueno, alguna perlita que dejar. El Castellón, que lleva 5 partidos sin perder, 2 victorias consecutivas, que se coloca a 2 puntos del Racing de Santander. Y bueno, pues y bueno, que aprieta esa parte para que quien se quiere llevar el alirón, pero alguien que no se quiere llevar el alirón, que podría haberse llevado, ha sido Las Palmas, que vuelve a pinchar. Ya son 5 partidos sin conocer la victoria, 2 empates consecutivos viniendo de 2 retos consecutivas, y por detrás te viene un Burgos y sobre todo un Real Sporting que está en alza. En estos últimos 5 partidos, y ahora te dejo comentar alguna cosa que te haya parecido interesante, destacar el estado de forma de el Córdoba, que es el mejor equipo de la liga en estos últimos 5 partidos. 2 victorias consecutivas, una única derrota, pero que fue contra el Málaga, pero son 4 de 5 para el club andaluz. Yo también quería comentar algo sobre el Córdoba porque aparte de que está en un muy buen momento, también recalcar que ahora mismo el Córdoba está con un partido menos, tiene que jugar un partido contra el Ceuta, que creo recordar que lo han aplazado. Y cuidado porque la zona de cerca a playoff se aprieta un montón, un Burgos que también viene con ganas de dar mucho, un Málaga que a pesar del pinchazo anterior contra el colista de la liga vuelve con ganas, y sinceramente a mí esta Liga Hypermotion me tiene más hipertensionado que nunca. Sí, la verdad es que no hay mucho más que comentar. Por cierto, con el gol de Sergio Rivas con el Almería se coloca, bueno, ya estaba colocado, pero se coloca como el pichichi de la Hypermotion, un Sergio Rivas como mediocampo que a mí personalmente me encanta. La verdad, Sergio Rivas siempre me ha gustado y está en un momento dulce. Totalmente, en total 20 aportaciones de gol entre goles y asistencias, 3 goles y 7 asistencias. Buenísima temporada del mediapunta español, increíble la verdad. Así que yo no tengo nada más que comentar. Esta segunda división, si quieres pasamos con primera y segunda ref, y que eso ya es barro absoluto, literalmente hablando, después de esta temporada que hemos tenido. Sí. Dentro primera ref. Bueno,
una primera RFEF que eso, con mucho partido aplazado, por obviamente el temporal, y que no tienen las condiciones adecuadas muchos campos, así que yo por lo menos he tenido bastante dolor de cabeza para hacer este 11 que ha tenido mucho parche. Pero arrancamos en portería con Rubén Domínguez del Atlético Sanluqueño, una victoria del Atlético Sanluqueño 4-0 que he decidido meterle porque sí que tiene algunas acciones de muy buen valor para el club, para el Atlético Sanluqueño. Abrimos mi defensa con Óscar Maque, doblete en asistencias, en la abultada goleada del Betis Atlético, por lo que hace méritos para estar en mi 11. Luego acompañándole en la defensa, Badik del Unionistas y Juan Laucho, que con ese gol de córner hace que el Mérida consiga los 3 puntos. Cerrando la defensa, Lucas Pérez del Guadalajara con gol para ganar el partido. Borja Alonso también del Betis Atlético, que mete un doblete, y necesitaba meterle en mi 11 con Alex Balboa, un jugador que me encanta del Lugo, muy buen partido otra vez de Alex Balboa, y Jaume Cuellar del Arenteiro, que mete 2 asistencias y es el pilar indiscutible de este Arenteiro que vuelve a ganar, además abultado, pero sigue todavía en puestos de descenso, así que calma para el Arenteiro. Y abriendo la delantera, Nacho Quintana, que mete un doblete, pero no solo un doblete, sino un doblete al líder, al Sabadell, que hace que pinche y no se apriete ese grupo 2, pero sí que el Eldense se meta en la lucha por el liderato de este grupo 2. Luego acompañándole Víctor Mingo, del Arenteiro, que mete un hat-trick en esa goleada del Arenteiro, y por ello es mi MVP. Y luego, cerrando mi 11, Álvaro Gómez del Unionistas. A comentar, tengo el jugador a comentar, dame un segundo, que si los tengo a comentar en el móvil. Oidubro del Baracaldo, golito y controlando totalmente el tempo del partido. Gaitán del Villarreal B, golito que no le he metido en mi 11 porque le han expulsado, entonces ya para eso ya no se merecía estar en mi 11. Y comentar que Fersol en los últimos 3 partidos lleva 3 goles y los 3 han sido de penalti, y en esta vez un penaltito con el Hércules, pero que rescata un puntito el Hércules, así que ya te puedo dejar bueno. A penaltito, goles va consiguiendo, pero sí, es un poco vergonzoso. Arrancamos con mi 11, con Daniel Rebollo del Gymnastic. Me parece que se marca un auténtico partidazo. 8 paradas, de las cuales 6 dentro del área, evitando muchísimos goles clave, y la verdad que se hizo un auténtico partidazo bajo palos, estaba de dulce. En el lateral izquierdo empezó con Anthony Landazuri del Tenerife, que a pesar de que el Tenerife pincha con un empate, pero a nivel defensivo me gustó muchísimo y para mí fue el pilar más importante en la defensa del Tenerife. Acompañándole Javi Lancho del Mérida con un muy buen partido con gol incluido para dar esos 3 puntos. Lucas Pérez del Guadalajara, que también lo has comentado tú, súper sólido, portería cero, gol importantísimo, partidazo. Y por último, cerrando con Óscar Masqué, que también lo has hablado, como para no hablar de este chaval, que un doblete de asistencias en un auténtico partidazo del Betis Deportivo, que gana por 7-2. Me parece una auténtica burrada lo del Betis. Abriendo el centro del campo, empezamos con Julen Oidobro, que tú le has metido como mención especial. Yo sí que le he metido en mi 11 para enmarcarle, porque metió un gol muy importante en un momento en el que el Baracaldo estaba con un jugador menos, mete ese gol y le da la victoria, y que fue súper importante. Acompañándole un Alex Balboa del Lugo, que a mí me tiene enamorado este chico, la verdad que me gusta muchísimo, para mí es de los mejores jugadores del Lugo, que metió gol precisamente y rescató un punto muy importante. Y cerrando el centro del campo, Jordi Cano del Europa, que el Europa también pinchó, pero es el autor del gol, que bueno, pues rescata un punto y que hace que no se escapen tanto el liderato. En el extremo izquierdo empieza la delantera con Nacho Quintana, como para no meterle, doblete con el Eldense, al líder de la categoría, que es el Sabadell. Partidazo espectacular,
Otro partidazo espectacular es el del siguiente que voy a mencionar, que es Víctor Mingo de Arenteiro, un partido que termina por 6-3, un hat-trick, golazos, la verdad, remate de cabeza Víctor Mingo creo que va bastante bien, y la verdad que para mí es el MVP del partido. Y cerrando con un Borja Alonso, que otro del Betis Deportivo, que como para no meterle, con un doblete, este chico apunta maneras y no me extrañaría que dentro de poco le pudiésemos ver en alguna convocatoria con el primer equipo. Y destacar el partido que se hace Ángel Arcos del Celta B. Yo venía diciendo que el Celta B me estaba gustando mucho su forma de jugar. El partido que se hace es de mérito, aunque no hubo gol y el partido fue un empate, pero me pareció muy curioso que de 10 intentos de regate que hizo, completó 9, siendo el mayor peligro del equipo, y la verdad un Celta que a mí me tiene loco. Una primera RFF en la que pinchan los dos líderes de los dos grupos, pero sobre todo más significativo el pinchazo del Sabadell, aparte de que es la primera derrota, bueno, la segunda derrota del año, hace que con esa victoria, además contra el Dense, bueno, pues eso, se coloca a 3 puntos aparte del Atlético madrileño, y aprieta un poquito el segundo grupo, que obviamente está mucho más vivo que el primer grupo, que a pesar del pinchazo del Tenerife sigue estando a más de 12 puntos. Por cierto, de cosita a remarcar, ayer se hicieron 97 años de la primera liga de la historia donde se encuentra el Europa. Donde se encontraba el Europa. En la primera jornada recibió 5 goles contra el Real Madrid, pero... bueno, encantado de Europa. En Europa, y luego ya hablaremos de segunda división, que también estaba el Real Unión, estaba el Recreativo de Huelva, pero con un datito ahí a remarcar. Míticos. Y sobre todo a mí me sorprende mucho que las 2 goleadas de esta jornada han sido 2 equipos que estaban en descenso. Sí, sorprende mucho saber que un Betis Deportivo que está, no es que acaricie, es que está en zona de descenso, cerca, digámoslo entre comillas, de querer salir, que yo creo que se acabará salvando. No le veo yo, quizás por partidos como este, no le veo yo descendiendo, pero es que no tiene sentido que de repente un equipo que está tan mal, digamos, en posición de tabla, le meta 7 goles. Sí, la verdad es que 7 goles que ha tenido que ser totalmente un baño de agua fría. Y sobre todo también yo creo que sí que va a descender, porque los equipos que están por arriba, excepto el Tarazona, los demás equipos los veo bastante estables en esta primera RFF, la verdad. Y teniendo en cuenta que es un filial y en el momento en el que está con jugador le pueden subir el jugador y quitárselo, que ya sabemos que eso es pan de cada día en esta liga, pues se complica mucho la cosa. Así que de momento seguimos a expensas de que empiecen realmente los playoffs, porque no se ha movido mucho, siguen exactamente los mismos equipos en ascenso directo como en puestos de playoff, sí. Así que con esto pasamos a la segunda RFF, que ya se ha jugado la mitad de los partidos. Al igual que en esta primera vez, también se han jugado muy pocos partidos, ha habido muchos aplazados y demás. Veremos, a ver, ya os informaremos, a ver cuándo se acaban jugando y cómo acaba el resultado. Así que intro para la segunda vez. Bueno, una segunda ref en la que arranca tú si quieres, que yo he arrancado antes, pero lo que hemos dicho, si ya se nos hace el quebradero de cabeza porque hay muchos equipos, ahora se nos hace el quebradero de cabeza porque hay pocos equipos. Claro, ahora el quebradero de cabeza es porque hay equipos que nosotros igual solemos meter jugadores y este equipo no juega y digo, ay, este jugador, ¿qué no le puedo meter? Bueno, en portería comenzamos con Mateo Lite del Ebro. El Ebro la verdad que es un equipo que me está gustando, está teniendo buenas sensaciones, la verdad, y un muy buen portero que se hizo un muy buen partido, con portería cero, así que importantísimo. No podía no meter a Rubi del Getafe B, lateral izquierdo, que mete un doblete para firmar un auténtico partidazo, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, obviamente. En defensa, sus compañeros Arif Guren del Beasainque, bueno, es la primera vez que le menciono, pero bienvenido sea, goleador y pieza clave en la defensa del equipo, que para mí es el Kaiser, y su compañero Alejandro García del Rayo Majadahonda, que este sí que le conocemos un poquito más, hemos estado incluso viéndole en directo, y para mí el número 2 del Rayo Majadahonda
Me parece que es muy bueno, su envergadura, velocidad, destaca bastante y se hizo un partidazo con un doblete de asistencias. Y para cerrar mi defensa, Adrián Argos del Rayo Cantabria, que bueno, ya hablaremos del Rayo Cantabria y del Real Valladolid Promesas, porque decidieron sumar entre los dos 14 goles, al si alguien me lo puede explicar, que bienvenido sea. Un lateral que firma un doblete y una asistencia, partidazo histórico del lateral del Rayo Cantabria. Para empezar el centro del campo tenemos a Lander Pinillos del Alavés B. También me gustó mucho el partido del filial del Alavés, que viene bien. Gol importante para sumar esos 3 puntos y fue el mayor peligro ofensivamente del equipo del Alavés. Acompañándole Diego Díaz del Rayo Cantabria, no podían no meter a más gente del Rayo Cantabria con una victoria tan abultada. Gol y asistencia en un auténtico partidazo que se marca tanto él como el equipo en general. Y tenemos a mi compañero Julio Iglesias, que aparte de cantar de puta madre también juega al fútbol, parece ser. Melilla, gol importantísimo para llevarse esos 3 puntos y para mí fue el motor del equipo. Empezamos con la delantera. En el extremo izquierdo tenemos a un Ariz Conde del Baskonia. Partidazo del Baskonia, creo que gana por 4-0 si no recuerdo mal, doblete y es muy importante porque esta victoria les permite colocarse nada más y nada menos que 2 puntos de la salvación. Están empezando a encadenar buena racha y a ver si salen de esa zona de descenso. Luego, en el delantero centro a Brian Ogualakaji del Real Valladolid Promesas. Joder, lo has dicho bien. Bonito nombre de delantero del Real Valladolid. Era más difícil ponerse una contraseña del wifi más jodido, pero bueno, hat-trick y partidazo descomunal tanto del delantero como del equipo en general, que mete también 7 goles igual que Rayo Cantabria. Y para cerrar mi once, Javier Soroeta del Real Unión, que ya hablaremos también del Real Unión, que viene muy bien, doblete para conseguir esos 3 puntos fuera de casa y incluso con un jugador menos. Como menciones, voy a meter así rápidamente a Dani Zeinos de la Astorga. Me gustó mucho su partido, tuvo un gol importante para dar la victoria a su equipo. Israel Pérez del Colonia Moscardó. Raro que salga uno del Colonia Moscardó, pero a nivel defensivo y ofensivo fue espectacular, con gol incluido. Fran Sabina del Tenerife B, que hizo un doblete para rescatar un punto. Walid Medeb del San Andreu, que está causando muchas sensaciones en este equipo. He leído que la gente está ilusionada con este jugador y demás, que tiene mucha calidad. Doblete para dar esos 3 puntos y apretar al Poblense, que pinchó, y al Poblense, que ya veníamos diciendo que era un equipazo, lo sigue siendo, pero bueno, ese pinchazo que lo aprovecha muy bien el San Andreu. Y por último, Alejandro Mestanza, que me está gustando muchísimo, un jugador procedente del Atlético madrileño, cedido al Getafe B, y que en el Getafe B está teniendo muy buenos partidos, incluso con oportunidades. Ya lo hemos visto jugando en el primer equipo del Getafe. Vale. Bueno, voy conmigo. Vale, con esta perla puedes tener tu 11. Voy con mi 11. Simón García, abrimos con Simón García del Baskonia. Partido muy bueno del Baskonia y la verdad que lo mismo que pasa con el Segunda Ref, fue un partido muy sólido, portería 0, y yo creo que por ello se merece estar como mi portero de mi 11 de la semana. Dani Zeimos del Atlético Astorga, golito y un continuo bombardeo por esa banda izquierda para el Club Atlético Astorga, acompañándole en el medio campo como todo tipo, su compañero que sale desde el banquillo sustituyéndole al que tú has puesto de Rayo Majadahonda, Sergio Carmona, golito desde el banquillo que hace ese gol de la tranquilidad, ¿no? Sí. Luego Geon Baiskein, golito, y por ello se mete en mi 11. Y el MVP que se encuentra esta vez en el lateral izquierdo, Adrián Argos, que del Rayo Cantabria, con esa victoria 7-0, 2 goles y una asistencia para un lateral, me parece que es mérito suficiente para poder ser MVP. Luego en el medio del campo, Romagnoli del Intercity, gol en el descuento para llevarse los 3 puntos. Juan Ibarra, gol que sé que tú lo tenías en mención honorífica, gol y asistencia para el Tenerife B. Y Diego Díaz del Rayo Cantabria, que no hace falta que diga nada más del Rayo Cantabria.
como extremo izquierdo Peque del Lorca Deportivo, no Peque el del Sevilla, gol y asistencia en esa victoria que fue 3-1 creo que el Lorca Deportivo. Brian Ugualakaji del Valladolid Promesas, hat-trick. No puedo decir nada más, pero no le he metido como MVP por el jugador por Ariad Argos. Y Mebet del San Andreu, que metió un doblete. Como menciones honoríficas, Javier Sorotea del Real Unión, que mete un doblete. Rubi del Getafe, que mete otro doblete como lateral, pero es que no podía quitar a Adrián Argos, y Asier Sánchez de la Amorebieta, que sale desde el banquillo y en la última del partido rescata un punto para el Amorebieta. Bueno, de esta segunda RFF, lo que tú has dicho, con el grupo 3 se aprieta mucho, pero mucho la cosa, con la derrota del Plovense. Y bueno, esas dos auténticas goleadas de dos equipos que también están en descenso. No sé qué pasa con los equipos que están en descenso en esta competición, pero de repente hay partidos que se vuelven locos. Me gustaría saber qué se les pasa por la cabeza al Real Valladolid Promesas para meter 7 goles. O sea, un partido que no han firmado así en su vida, igual que Rayo Cantabria, los dos del mismo grupo. Un Real Valladolid que gracias a esto adelanta 3 posiciones en la tabla, me parece totalmente normal, con una buena diferencia de goles que se han llevado. Bueno, pues bienvenido sea, que ahora mismo gracias a eso están prácticamente igualados en gol average, de estar en -4, pero gracias a ese +7, pues creo que les ha venido bastante bien. O sea, igual que Rayo Cantabria también estaba en una racha de gol average poco mala, pero de repente por lo que sea 7 goles te vienen muy bien, y en unas ligas tan apretadas como estas, una diferencia de, parece una tontería, pero de me han metido un gol de más, me he metido un gol de menos, he metido 3, a mí me han metido 4, decide mucho, porque estoy viendo y la verdad que la tabla, o sea, está muy, pero que muy apretada, desde el tercero hasta el sexto, séptimo, dices tú, está muy igualado. Luego por el grupo 4, a ver cuándo recuperan la jornada aplazada todos los equipos de la comunidad andaluza que han sido afectados por el episodio de la borrasca, que ha afectado sobre todo a la comunidad andaluza y a parte de Baleares y al norte de África, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Son 4 partidos, 8 equipos que han tenido que suspender su partido, y entre ellos está el Águilas, que es el líder de este grupo 4, y el Recreativo de Huelva, que está en playoff, que si gana se puede llegar a colocar incluso empatado a puntos con el Águilas. Sí, aprieta bastante el grupo 4, o sea que veremos, ya os informaremos, porque esto de los partidos, pues bueno, es algo complicado, pero tengo muchas ganas de saber los resultados de los partidos, ver cómo queda. Que haya movimiento en la tabla es lo que más me gusta, que no se quede parado. Destacar para mal el grupo 5, por ejemplo, el Naval Carnero, que no conoce la victoria para nada, vuelve a pinchar otra vez, y ya lo hablamos en el anterior episodio, tendría que estar un poquito ya más mirando para abajo y para arriba, sí. Y en este caso sigue siendo bastante igual. A 5 puntos del Rayo Majadahonda se encuentra el Sanse, y sigue un poquito todo más igual en el grupo 5. La verdad es que ahora mismo el grupo más vivo es el grupo 3, como tú has comentado, con lo del Plovense, San Andreu, Atlético Baleares y demás, que se encuentran a escasos 4 puntos, que ya sabemos que en esta liga no es nada, y el Real Unión, que sigue volando, y en el grupo 1 que también está apretado con los dos filiales del Oviedo y del Depor, que están ahí luchando por ver quién asciende, la verdad. Cómo me gusta el Real Oviedo, El Real Oviedo Vetusta me gusta bastante. Tiene jugadores muy buenos, ya analizaremos en la pizarra. Ponemos en comentarios si queréis que analicemos alguno en específico, yo que sé, si queréis que analicemos a alguno de primera o alguno de segunda en específico, y os intentaremos hacer caso. ¡Al lealtad! Sí, os intentaremos hacer caso, y ya sabéis que estamos muy atentos a la comunidad. Y con esto y un bizcocho yo creo que podríamos acabar el episodio de hoy bastante fresquito. Dejarnos en comentarios si que os ha molado la pizarra del 90, y si queréis que hagamos eso, o al menos
una por semana o una por liga, dejarnos en comentarios cositas, porque se van a venir bastantes cambios, bastantes ideas nuevas en esta, lo que queda de temporada. Sí, atentos. Y poquito más. La verdad, seguirnos en TikTok, que vamos a estar muy subiendo mucho contenido por allí, también en Instagram, dejarnos un comentario tanto en Spotify como en YouTube, y ya para destacar, ha vuelto a la Fórmula 1, por fin, hoy ha sido los primeros días de test. Malas noticias para la 33, ha tenido un problema bastante grave el coche de Alonso, y buenas sensaciones nos ha dejado el coche de Sainz, a pesar de que no estuvieron en los test de Barcelona, pero ha podido rodar el coche de Sainz o el equipo Williams más de 135 vueltas, que eso a nivel de una pretemporada que podemos hacer rodar todo lo que quieras, son muy buenas sensaciones. Ya os iremos comentando, y seguidme a mí en Instagram si os mola las cosas de Fórmula 1, porque este año tiene pinta de que voy a tener que explicar muchas cosas, porque es bastante complejo de comprender, la verdad. Y destacar del polideportivo poquita cosita más. Yo creo que las palabras de LeBron James, que os las estaré dejando ahora mismo en pantalla, que sabe lo que pasa, dice que ya su equipo no es contender, que no es contender al anillo, y da sensaciones de que a lo mejor se retira esta temporada el king del baloncesto mundial. Así que ya veremos. Hay, por cierto, última hora también, que acaban de destituir al técnico del Tottenham. Bueno, bastante merecido, la verdad. Sí, la verdad, pero bueno. Así que nada, repetimos, dejarnos comentarios, dejar un like, dejar una suscripción, dejarnos ideas para futuras secciones y demás. Sí. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Charlatas en 90. Chaito. Alguien podría ponernos de que somos de ultraderecha. Por esa.